Saludamos al alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Enrique Maya, buenas tardes. Muy buenas tardes. Díganos, ¿hay algo de improvisación en esta idea o es algo meditado? No, es meditado, evidentemente. Quiero decir, yo en una entrevista que tuve en Onda Cero, hablando precisamente de carriles bici, yo lo que dije es que había un debate, porque a mí me llega ese debate. Yo no sé dónde están algunos. Algunos parece que hay algunos temas como tabú que no se pueden tocar, y a mí hay ciudadanos, y ahora lo he escuchado también con esta pequeña encuesta, ¿no?, que habéis hecho, que me lo están diciendo, ¿no? Dicen, bueno, oye, si estamos generando carriles bici y espacios para la bicicleta, lo primero es que se pueda controlar al que está andando en bicicleta. Por lo tanto, ¿por qué no ponéis matrículas? La matrícula, hombre, pues es una identificación, pero a veces sobre todo cuando alguien infringe las reglas, pues es difícil, ¿no?, controlar solamente a través de una matrícula. Hay quien también plantea, y a mí me parece una buena idea, pues es una cosa que está inventadísima hace mucho tiempo, como unos microchip que se introducen dentro de la bicicleta, en el tubular, y por lo tanto sabes en qué lugar está en cada momento esa bicicleta. Por ejemplo, puede servir para evitar robos, o cuando hay un robo saber dónde está esa bicicleta, o cuando alguien comete una imprudencia se podría, mediante esa detección del chip que lleva esa bicicleta, saber quién es el usuario, ¿no? Por lo tanto, no son cosas en absoluto descabelladas y que están en el debate ciudadano, y que por lo menos yo, que me muevo mucho y hablo mucho con la gente, pues a mí me lo plantean, ¿no? Y una de las cuestiones que también algunos plantean es, hombre, si están ocupando la calle, están ocupando espacio y hay que hacer obras y hay que mejorar carriles bici, ¿por qué no plantearse un impuesto? Y eso a mí me lo dicen los ciudadanos. Y yo, en ese tono en el cual me suelo manejar, porque cada uno es como es, en un debate absolutamente normal con unas periodistas en la radio, pues comenté cuál era ese sentir ciudadano. Estamos planteando modificar ya las normas, en absoluto, pero yo no sé por qué no se puede debatir. De hecho, ha habido partidos que han salido rápidamente ante lo que yo he dicho y abriendo un debate, que es lo que yo estoy diciendo, que ¿por qué no debatir, no? Bueno, en cualquier caso, en la calle sí que nos hemos quedado con alguien que decía que primero debería haber un buen servicio. ¿Qué opina usted acerca del servicio que se está ofreciendo? Y si es así, ¿tendría que haber un buen servicio? ¿Y cómo debería ser ese servicio para los usuarios de la bicicleta? Y otra cuestión también que le añado. Es decir, ¿sería un impuesto para quienes usan habitualmente las bicicletas, para el que la usa, quien la usa de manera ocasional? Yo, por abrir también un poquito más el debate con usted. Vamos a ver, evidentemente, para poder cobrar un impuesto tienes que tener los elementos que dan lugar a ese impuesto en condiciones, pero yo debo recordar que hay países que, en relación al coche, países muy avanzados de Europa, que cobran un impuesto por tener coche y luego otro impuesto por usar coche, que va creciendo conforme se incrementa el número de kilómetros recorridos. Aquí no es así el impuesto, y hay lugares donde es así el impuesto. Por lo tanto, todo es debatible, y con la bicicleta, evidentemente, cuanto más se use, tendría que tener menos impuestos, porque se quiere fomentar el uso de la bicicleta, no el no uso de la bicicleta. Pero si hay que crear unas infraestructuras, yo la pregunta que hago a los que parece que no quieren entrar a ningún tipo de debate es que, si conseguimos los objetivos de que se vaya reduciendo el número de coches, eh, ¿cómo vamos a hacer viable una ciudad cuando esta ciudad, como todas, vive en gran medida del coche a nivel de impuestos? Impuesto de circulación, zona azul, aparcamientos subterráneos. Es decir, el coche es generador de ingresos y queremos que se use menos el coche y, en la medida de lo posible, que haya menos coches. ¿De dónde se van a generar esos ingresos? Alguno dirá, pues ya se generarán. Bueno, yo creo que tenemos que prepararnos para pensar en el futuro, y no me parece nada descabellado que sosegadamente se pueda hablar de todo. Entonces, yo no tengo ninguna varita mágica, no vamos a avanzar en ese tema nada. Quiero decir que no, es simplemente una reflexión que yo hago. Lo que pasa es que parece que este alcalde no puede lanzar reflexiones, tiene que tener todo resuelto para cuando da una rueda de prensa e informa de algo, ¿no? Y luego se quejan de que no se abre el foro a la reflexión, y cuando dices que hay que reflexionar dicen que no hay que reflexionar y que son ocurrencias.
bueno, la vida política es así y tengo que apechugar con él. Pues va otro tema que precisamente también ha generado cierta controversia, el tema de las obras en la calle Amaya, que se ha llegado a calificar incluso de experimento con gaseosa. Lo que pudo nacer de buena fe parece para favorecer sobre todo la peatonalización en esa zona de Pamplona, del caos del tráfico habitual en el pleno centro, y que finalmente llevó a corregir, permitiendo el paso en general y no solamente del transporte público. Díganos, ¿se ha hecho lo correcto? ¿Se podía haber presentado esa acción de una manera, no lo sé, quizás más pedagógica, sin tener que llevar al caos que se generó, evidentemente que se generó? ¿Cuál es su opinión? Bueno, las cosas se pueden haber hecho mejor porque si no, no habríamos tenido que corregir, ¿no? Por lo tanto, asumo, ¿no?, que se podrían haber hecho mejor. Otra cosa que también pasa mucho en este país, ¿no?, el de sostenella y no enmendalla, ¿no? Estamos viendo con el cuatripartito cómo se hicieron un montón de actuaciones absolutamente no meditadas, nada pensadas y no rectificadas, y eso pues parece que es bueno, ¿no? Y en cambio, cuando se hace una actuación y se ve que se está generando un problema inmediato, sobre todo en el entronque con la calle Olite, se permite seguir pasando los vehículos, pero debemos recordar que de 2 carriles más un aparcamiento en batería para el vehículo, ahora hay un solo carril para el vehículo. Eso se quiere hacer ver que es una chapuza integral, y por hacer un carril bici en Pío XII, pues resulta que es una medida de sostenibilidad tremenda, ¿no? Pues al final yo quiero recordar que lo esencial de la actuación, que es reducir el espacio al coche, está conseguido, y lo único que se ha hecho es rectificar ese giro obligatorio a la izquierda hacia la calle Olite. Precisamente hoy hemos estado revisando, repasando el proyecto del carril bici del Labrit. Y lo dije el otro día, que esa actuación habría que haberla pospuesto, no tenernos que haberlo hecho allá, me refiero al giro izquierdo en la calle Olite, hasta que haya una reducción real de coches por la calle de Labrit. Es el momento ahora de debatir cómo queremos ese carril bici, y con esa reducción o no, finalmente lo que se apruebe, de vehículos, que harán que sea posible hacer cosas de una manera mucho más sencilla en la zona de Amaya, ¿no? Entonces, reconocimiento de que ha habido una rectificación, sí, pero bueno, el dramatizar estas cosas en una ciudad cuando se ve que no era el momento de hacer ese giro de izquierdas en Olite, no me parece que sea tan grave, pero bueno, se quiere hacer ver así y también tengo que asumirlo. Sanfermines, o mejor dicho, no Sanfermines, no se organiza nada para evitar ese efecto llamada, las aglomeraciones. ¿Ustedes se han puesto en contacto con las asociaciones de barrios para que programen en esos barrios actividades el 6 de julio con el fin de evitar esas concentraciones en el centro o no? Bueno, pues es al revés. Aquí también se está queriendo hacer otro nuevo debate político y se quieren manipular las cosas, ¿no? Ha habido quien se ha dirigido, asociaciones que se han dirigido diciendo si se iban a autorizar o no los almuerzos, calderetes en los barrios. A nosotros nos parece que es mejor que se celebre en los barrios que se celebre en el centro, y lo que se ha hecho es pues el ver esas aportaciones que se hacen desde los barrios para ver finalmente cuál es el estado de la cuestión. Y yo prefiero, insisto, siempre que se cumplan las medidas de seguridad, que la gente se quede en sus lugares, en sus barrios, lo que estoy pidiendo permanentemente, y no que suban todos al centro. Luego se quiere hacer ver que el Ayuntamiento toma la iniciativa frente a las asociaciones. El asunto otra vez empieza a utilizarse de una manera bastante poco razonable, y bueno, se quiere hacer ver lo que no es, como que estamos nosotros fomentando que haya almuerzos en los barrios. No es así. Estamos en contacto con los barrios, nos llegan esas aportaciones, las valoramos y, insisto, intentamos no concentrar todas las actuaciones en el centro. Me parece que es bastante lógico ese objetivo. Bueno, señor Maya, ya no tenemos prácticamente mucho más tiempo para esta entrevista, quedaría desde luego para mucho más. En apenas unos días, el próximo lunes, estaremos ya en esa denominada nueva normalidad. ¿Qué espera usted para Pamplona en esa nueva normalidad? Bueno, yo espero que sea la normalidad, porque a mí el término nueva me da bastante miedo, ¿no?
que no sé, alguien parece que tiene interés en que la normalidad no sea la que todos hemos conocido y que sea otra sin saber lo que es, ¿no? Pero dicho eso, a mí me gusta la salida de la crisis y esperemos que la salida de la crisis sea progresiva la utilización de los espacios públicos, que la gente vaya cumpliendo con las reglas. No olvidemos que hay unas normas de utilización de mascarillas, distancias, etcétera. Y bueno, si eso tiene que ser así durante un tiempo, yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Pamplona van a cumplir con las reglas. ¿Estoy preocupado con los Sanfermines? Indudablemente sí, porque es un momento en el cual es probable que sea más difícil el cumplir con esas reglas y también más difícil conseguir el control. Por eso estoy permanentemente insistiendo en todos mis mensajes de que no va a haber programa de San Fermín organizado por el Ayuntamiento y de que se puede, el que quiera disfrutar de los Sanfermines, que de verdad espere el año 2021, que es cuando van a ser los auténticos Sanfermines, y mientras tanto, pues si quieren celebrarlo, que lo hagan en casa con la familia o bien discretamente cumpliendo con las reglas, pues en los restaurantes que están abiertos, en las sociedades que estén abiertas, pero evitar aglomeraciones. Por eso estoy preocupado, porque es un momento en el cual estoy preocupado y una vez más, pues no estoy preocupado por mí personalmente, estoy preocupado por esa imagen que podamos trasladar de Pamplona al mundo entero. Todo el mundo va a poner en el foco a Pamplona y yo lo que pido a los ciudadanos de Pamplona es que se lo tomen en serio y que esa imagen de Pamplona en el mundo sea la de una ciudad que cumple con las reglas y que tiene paciencia para esperar al año 21 para celebrar sus fiestas.